Y continúa el libreto del terror de los disidentes de FARC cuando no ha transcurrido ni una semana de que el gobierno ecuatoriano confirmara el asesinato del equipo periodístico secuestrado de Diario El Comercio. Los criminales han enviado al ejecutivo de Lenín Moreno un video de una supuesta prueba de vida de los que serían unos nuevos secuestrados. Las autoridades ecuatorianas informaron que alias Guacho es el responsable de este nuevo hecho. Según expertos, estas acciones solo demuestran que Lenín Moreno tiene abandonada la frontera y que el presidente colombiano Juan Manuel Santos se lava las manos para no asumir una responsabilidad compartida. Los dos países deben atacar un enemigo común, el narcotráfico y otras acciones de organizaciones criminales. Por favor, den lo que ellos quieran, a que nos suelten y nos dejen libres y no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Un nuevo secuestro por parte de las disidencias de las FARC en Ecuador vuelve a dejar en evidencia que las acciones emprendidas por el gobierno de Lenín Moreno para neutralizarlo no son eficientes ni suficientes, según críticos del oficialismo. Nos ha llegado información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de 2 ciudadanos. Está confirmándose la identidad, se tiene presunciones de quiénes son, se está contactando con familias que pueden ser. ¿Eran personas de la zona, ministro? Son personas cercanas a la provincia de Esmeraldas. Los criminales hacen y deshacen en la zona fronteriza con Colombia y hasta el momento no hay acciones efectivas que los detengan, a juicio de críticos del proceso de paz con las FARC. El gobierno de Lenín Moreno debe emprender medidas más contundentes en la frontera y el presidente colombiano Juan Manuel Santos debe asumir que es una responsabilidad compartida. Ambos deben atacar a un enemigo común, los secuestros y asesinatos. Porque no van a seguir operando estos criminales en la frontera, porque se van a ver enfrentados con 2 gobiernos que están absolutamente decididos a proteger a nuestros ciudadanos y a proteger la seguridad de la frontera. Llevan meses causando zozobra, ejecutando ataques con bombas en la zona fronteriza del lado ecuatoriano. El pasado enero cobró la vida de 4 militares tras la explosión de un carro bomba cerca de un cuartel de policía en San Lorenzo, en la región fronteriza con Colombia. La semana pasada, las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato de los 3 periodistas que fueron secuestrados por este grupo criminal el pasado 26 de marzo, cuando investigaban precisamente un estallido de un artefacto en la provincia de Esmeraldas. Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. 3 días antes del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio, los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador habían pactado una reunión de urgencia para reforzar la seguridad en la frontera, pero de nada sirvió. Oficialistas defienden las actuaciones de Lenín Moreno frente a lo que consideran que la tensión en la frontera es un problema importado desde hace meses que deben enfrentar, según ellos, con un ejército debilitado que dejó el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, otros afirman que la presencia de guerrilleros en la zona fronteriza es de vieja data y que precisamente bajo los 2 periodos de Correa se intensificó, agravando las relaciones internacionales con Colombia. Lo que deja en evidencia es que Moreno tenía conocimiento desde hace años de la presencia de los guerrilleros en la frontera común y que, según sus críticos, ahora como presidente no ha sabido implementar acciones efectivas y contundentes para frenar a los criminales. ¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar denodadamente, por todos los medios y con toda nuestra capacidad, hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Vamos a saludar en Quito, Ecuador, a Mario Pazmiño Silva, él es director del Centro de Análisis de Investigación Internacional y exdirector de inteligencia del Ejército de Ecuador. Señor Pazmiño, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los radioescuchas de las Américas. Ayer escuchábamos al ministro Navas decir que la paz de Ecuador no se negocia, pero muy diferente esa declaración a la que dio la semana pasada o semanas anteriores en las que decía que se estaba negociando con los secuestradores del equipo periodístico para lograr su libertad. ¿Qué falló en la forma como ha manejado el gobierno de Ecuador para que esto se repita, para que los criminales fueran un paso adelante y lograran este nuevo secuestro que pone entre la espada y la pared al gobierno ecuatoriano?
Yo creo que lo he expresado públicamente, que existe un proceso de improvisación y desconocimiento de la realidad en la frontera, una frontera que fue permeada desde muchos años atrás y que fue abandonada por los diferentes gobiernos de turno, y esto genera a su vez ineficiencia en la conducción estratégica, operativa y política en el problema de la frontera norte. Si a esto le sumamos la presencia de estas disidencias que están realizando la protección de los corredores de movilidad y abastecimiento, específicamente del corredor de movilidad y abastecimiento del Pacífico, entonces tenemos todos los ingredientes para crear una frontera colombo-ecuatoriana sumamente caliente, en la cual pues no solo están el grupo de Huacho, como ustedes conocen muy bien, hay 12 grupos aproximadamente en el área disputándose estos corredores y disputándose también la supremacía de los acuerdos y contactos con los 3 carteles mexicanos que están operando en el departamento de Nariño, específicamente en el sector de Tumaco y también la provincia de Esmeraldas. Me refiero al cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, que son los que están actuando ya y contratando a estas disidencias para la protección de los diferentes corredores de abastecimiento y movilidad. Una cosa que es sumamente también importante para ir dando un enfoque mucho más dinámico a la frontera es el reconocimiento del país, de nuestro país, de Ecuador, como que este país dejó de ser un país de tránsito de estupefacientes para transformarse en un centro de acopio y plataformas internacionales de distribución, luego de que Colombia tuvo el efecto globo y ese efecto globo se ramificó hacia territorio ecuatoriano. Entonces, lo que vemos es que gran parte de lo que pasaba en Colombia está ya comenzando a vivir el Ecuador, con las implicaciones que esto trae, un nivel de inseguridad sostenido en la frontera, y para rematar el problema, pues unas autoridades que no comprenden y no entienden la problemática de esta guerra cibernética. Claro, eso es lo que dicen muchos analistas, coinciden con usted, señor Pazmiño. Ruth del Salto le saluda, diciendo justamente que ha estado abandonada durante mucho tiempo esta frontera, que no era un tema desconocido por el presidente Moreno, porque muy fácil es decir, no, es que claro, el presidente Correa fue muy permisivo para que se den este tipo de cosas. Sin embargo, pues el señor Moreno ya lleva algún tiempo, ya va a cumplir un año en el poder. La pregunta aquí es, ¿por qué tanto secuestro se ha dado últimamente, 2 consecutivos en menos de una semana de conocerse incluso del asesinato de este equipo periodístico de Diario El Comercio? Asesinato, que es lo que quizás conmovió primero con los ataques a esta unidad de los militares uniformados que murieron, luego estos periodistas. Ahora se conoce estos 2 señores, el papá de uno de ellos acaba de hablar hace un momento con nosotros y dijo no era un comerciante, era simplemente una persona que se dedicaba a pintar casas, incluso dice casas del gobierno. ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Además de que, en teoría, según ha dicho el gobierno ecuatoriano, es por estos operativos que se están llevando a cabo en la frontera. Pero hay quienes dicen que quizás hay algo más detrás de todo esto. Bueno, lo que estamos viendo es que al momento la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que está operando en el alto del sector de Tumaco, el departamento de Nariño, está iniciando una presión hacia la frontera de todas estas disciplinas. Esto ha obligado a que las fuerzas militares ecuatorianas realicen un yunque en la frontera y comiencen también a patrullar la misma. ¿Qué es lo que va a generar esto? Lo que genera es que las fuerzas disidentes traten de salir del área hacia sectores mucho más favorables para su asentamiento y manejo operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Huacho lo que está haciendo al momento es saliendo un poco del área de Tumaco, donde tenía estas actividades, y se va a trasladar hacia Altos de Mira, donde tiene gran parte de su infraestructura. Recuerde usted que allá están cerca de 7,000 hectáreas de cocaína, de las cerca de 27,000, 28,000 que tiene el departamento de Nariño, y esas 7,000 hectáreas están controladas por Arias Huacho. Entonces, él va a trasladarse hacia esa zona para poder consolidarse en ese sector, tomando en cuenta que ahí también existe el Ejército de Liberación Nacional y otras disidencias que están también
moviéndose en esa geografía y dando una relativa seguridad. Ahora, indudablemente hay una cosa muy real que usted acaba de manifestar. Hay un abandono permanente de los dos gobiernos y una corresponsabilidad tanto de Colombia como de Ecuador de haber abandonado esas fronteras sin preocuparse de los conciudadanos que están en las mismas, sin haber generado procesos de desarrollo, sin haber llegado a esas comunidades, a tal punto que los habitantes del sector tienen como referencia de autoridad a un delincuente que se pasea por allá. Así es. Pues Mario Pazmiño Silva, director del Centro de Análisis de Investigación Internacional y exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador, gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24, un poco para analizar, como bien usted lo decía, esa responsabilidad compartida entre los gobiernos de Ecuador y de Colombia. Un buen día para usted. Un buen día también.